Leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. El fallecido profesor Santiago Arellano Hernández, dentro del programa Ojos para Ver, dedicó una sección a leer y comentar este libro de Natalia San Martín. Tuvo lugar dentro del programa Ojos para Ver en el año 2021 y el inicio de 2022, un programa que realizaba junto a Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray. En el proceso de presentar la intriga amorosa de la señorita Prim, ocupa un lugar central la madre del hombre del sillón. No nos hallamos ante una novela de intriga, sino de tesis. Nos plantea que es necesario encontrar un sentido a la vida. No solo pasamos, sino que nos tenemos que realizar, y a ser posible, dando respuesta en el vivir al ser primero que Dios nos marcó desde el origen. Llegar a ser aquel que eres. El hombre del sillón no es solo un converso ni un intelectual. Es un hijo de un matrimonio separado. La madre, de fuerte carácter, ha impuesto sus condiciones y la unidad matrimonial no ha sido posible. Cree que el ideal de vida es encarnar la hermosura. Viajar y Roma se convierten para ella en el ideal del vivir. Tras semanas de perplejidad, parece que a la señorita Prim se le abre un camino de esperanza. Por fin, alguien a quien puede comprender sin demasiada dificultad. Buena posición económica, viajar y cultivar gustos refinados y la elegancia como signo distintivo. La madre es un modelo perfecto, pero ¿será esto suficiente? A mediados de noviembre, la señorita Prim tuvo la oportunidad de conocer a la madre de su jefe. Llegó sin anunciarse, tocada con un elegante sombrero y seguida por una doncella cargada de maletas. Los niños la recibieron con alborozo, lo que reveló a la bibliotecaria que bajo aquel aspecto imponente se ocultaba una atenta y entregada abuela. Lo primero que la señorita Prim pudo constatar fue su extrema belleza. Una mujer hermosa y elegante es una obra de arte, había oído decir siempre a su padre. Si aquel principio era cierto, y la bibliotecaria creía que lo era, la dama que acababa de llegar a la casa era un Botticelli, un Leonardo, incluso un Rafael. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó ásperamente mientras su doncella la ayudaba a quitarse una imponente estola de zorro siberiano. «Me temo que en la abadía», respondió la bibliotecaria. «La abadía», repitió con tono agrio la anciana al tiempo que se acomodaba en una vieja y confortable butaca. «Si se ocupase menos de la abadía y más de los muros de esta casa, todo marcharía mucho mejor. ¿Y usted es...?» «Discúlpeme, debería haberme presentado. Me llamo Prudencia Prim. Estoy en la casa para poner orden en la biblioteca». La dama la miró durante unos instantes sin pronunciar palabra. Observó atentamente su rostro, examinó con detalle su figura, detuvo su mirada en su impecable cabello y a continuación pidió a su doncella que le trajera una taza de café. ¿Y en él? ¿Ha venido también a poner algo de orden en él? La bibliotecaria enrojeció intensamente. Pese a que la recién llegada era una mujer hermosa y la señorita Prim amaba la belleza, no estaba dispuesta a pasar por alto ciertas insinuaciones, y de todas las insinuaciones posibles, aquella era la que menos estaba dispuesta a tolerar. «No sé a qué se refiere», contestó con sequedad. La recién llegada levantó la vista de nuevo para mirarla, y sonrió con ironía. «Antes de nada, señorita Prim, debo decirle que no me gusta tener que estirar el cuello para mantener una conversación. Haga usted el favor de sentarse. En tiempos de mi padre, un bibliotecario no se consideraba exactamente un empleado, era un puesto de confianza, y no era costumbre que mantuviesen esa rigidez cuando una hablaba con ellos». La señorita Prim, obediente, se sentó en una butaca. Había interrumpido su trabajo,
y era dolorosamente consciente de que los 9 libros de la historia de Heródoto la guardaban en la biblioteca. No he querido ofenderla, pero no me negará que tiene usted un jefe peculiar. ¿O es que no se había dado cuenta? No tema hablar con libertad, querida, es mi hijo. Si hay una mujer en el mundo que le conoce a fondo, soy yo, señorita Prim. La bibliotecaria abrió la boca para aclarar la ortografía de su apellido, pero lo pensó mejor y decidió callarse. Era evidente que aquella dama no había nacido para ser interrumpida, y mucho menos rebatida. Es un jefe agradable y generoso. No tengo motivo alguno para quejarme. Y respecto a su carácter, me comprenderá usted si le digo que no considero correcto ni adecuado pronunciarme al respecto. Su compañera guardó silencio mientras se quitaba los guantes. Es un alivio oír eso, señorita Prim. Me alegra comprobar que es usted exactamente lo que dicen que es. Quiero hacerle una confesión. Tengo la mala costumbre de someter a prueba a las personas antes de depositar en ellas ni un ápice de confianza. Seguramente se habrá dado cuenta de que en el intervalo de medio minuto he hecho una malévola insinuación sobre sus intenciones en esta casa. La he invitado a murmurar sobre los defectos de carácter de su jefe y he pronunciado deliberadamente mal su apellido. Usted, sin embargo, ha respondido con dignidad a mi insinuación, ha rechazado cortésmente mi invitación y ha pasado por alto mi error. Verdaderamente es tan impecable como asegura mi hijo. Sin duda alguna lo es. Al escuchar estas palabras, la bibliotecaria se sintió confusa. La perspectiva de haber sido sometida a prueba por una mujer desconocida no era halagadora, y sin embargo no se sentía ofendida, no solo por su evidente victoria en el examen, sino porque, pese a sus desagradables prejuicios hacia las personas intensamente tituladas, su jefe la había calificado ante su propia madre de impecable. «Es usted muy amable», balbuceó la señorita Prim. «Simplemente estoy siendo sincera». «¿Le gusta el otoño?», preguntó inesperadamente la dama. «Me parece romántico», contestó la señorita Prim, que volvió a sonrojarse ante el pensamiento de que aquella mujer pudiese malinterpretar sus palabras. «Me refiero al romanticismo como movimiento artístico, claro está, no al sentimiento». En lugar de contestar, la madre del hombre del sillón le ofreció una humeante taza de café. «Yo lo detesto. Siempre he pensado que ese poeta Eliot se equivocó completamente con ese verso. No es abril el mes más cruel, es noviembre, sin duda alguna. Abril es un mes maravilloso, lleno de sol, de luz y de glicinias en flor. ¿Conoce usted Italia?». Desconcertada por los giros de la conversación, la bibliotecaria respondió que efectivamente conocía Italia. «¿Quiere decir que ha vivido usted allí?». La señorita Prim aclaró que no había vivido allí. «Entonces debería hacerlo ya, antes de que sea tarde». «No creo que sea posible por el momento», respondió inquieta ante la posibilidad de que aquella repentina invitación ocultase el deseo de librarse de sus servicios. La risa de la forastera, alegre y cristalina, rompió la calma que reinaba en la habitación. «Cuando llegue usted a mi edad, sabrá que todo es posible. Mire a mi hijo, hace unos años tenía por delante una brillantísima carrera académica, era un hombre inteligente y encantador, con un futuro deslumbrante. ¿Y qué ha quedado de eso? Aquí le tiene, enterrado en este minúsculo pueblo, atrincherado en la vieja casa de su familia paterna, con 4 niños a su cargo y empeñado en caminar 3 kilómetros todos los días hasta un viejo monasterio antes de desayunar. Créame cuando le digo que todo es posible, vaya si lo es». «Pero él parece muy feliz aquí», se atrevió a aventurar la señorita Prim. La protagonista, Prudencia Prim, había empezado a trabajar como bibliotecaria en la solariega mansión del hombre del sillón, en el apartado pueblo de San Ireneo. Una de las cosas que más le asombró fue ir conociendo el modo en que su jefe educaba a sus 4 pequeños sobrinos, basado en el conocimiento de las lenguas y la literatura clásicas, pero huyendo de la erudición y los fríos análisis de textos. Su modo de fomentar el amor por el saber en los pequeños tenía mucho que ver con la memoria,
con el conocimiento de historias y acontecimientos que hicieran de los libros algo que tenía que ver con la vida y con sus preguntas. De las historias se desprendían seculares enseñanzas que salían de criterios para ir adentrándose en la realidad y captar su sentido, ya se tratara de historias de starets rusos, aquellos sabios monjes, de libros de geografía o de viejos cuentos infantiles. Así que vuestro tío cree que hay que disfrutar los libros, no analizarlos, afirma asombrada la joven ante las observaciones de uno de los niños. Sí, pero no solo de los libros, contesta la pequeña Tesseris. Sin embargo, lo más llamativo es la ciega confianza que los discípulos tienen en su tío y mentor, un sabio sin paliativos, cuya autoridad reside en una cualidad fundamental. Le queréis mucho, ¿verdad? Sí, él siempre dice la verdad. Prudencia, oyó decir al hombre del sillón. Tengo que salir a hacer unas gestiones en el pueblo y me temo que hoy es el día libre del servicio. ¿Sería tan amable de echar un vistazo a los niños? Están jugando en el jardín. Siento tener que pedírselo, pero no tengo otra opción. Consciente de que su puesta de sol acababa de arruinarse, la bibliotecaria aseguró amablemente que se ocuparía de los niños. Aquellas no eran unas criaturas naturales, reflexionó mientras bajaba las escaleras. No leían cosas naturales, nunca jugaban a cosas naturales, no decían siquiera cosas naturales. Ello no significaba que fuesen desagradables o maleducados. En realidad, tenía que reconocer que los pequeños eran encantadores, pero no se parecían en nada a los niños que solía ver en casa de sus amigos, en la calle o en los restaurantes. Cuando hablaba con ellos, eran los niños quienes llevaban el peso de la conversación. Eran ellos también los que salpicaban las charlas con extrañas informaciones que la bibliotecaria consideraba profundamente inadecuadas para su edad. Hoy hemos aprendido cosas de los archimandritas y de los starets rusos, señorita Prim. ¿Conoce usted la historia del staret Ambrosio y las pavas? Le había preguntado una mañana Tesseris en la cocina mientras se preparaba unas tostadas de queso fundido. La señorita Prim, muy seria, confesó que sabía un poco de los starets, pero que nunca había oído hablar de aquel tal Ambrosio, y mucho menos de unas pavas. Nada más concluir esa sincera declaración de ignorancia, la bibliotecaria fue testigo de una extraña disertación infantil sobre temas tan diversos como el staret Ambrosio y el monasterio de Optina, y cierta historia de unas pavas que se negaban rotundamente a comer. Un día, una campesina que cuidaba pavas para un terrateniente fue a ver al staret, le explicó la niña. Estaba muy triste, porque las pavas se morían y el terrateniente quería echarla. Cuando los peregrinos estaban en el monasterio, oyeron sus quejas, empezaron a reírse y le dijeron que no molestase al monje con tonterías tan poco elevadas. Pero el staret Ambrosio se acercó a ella, la escuchó con mucha atención y al terminar le preguntó qué le daba de comer a las pavas. Después le aconsejó cambiarles la comida y la bendijo. Cuando la mujer se fue, todos preguntaron al monje por qué perdía el tiempo con unas pavas. ¿Sabe qué les dijo? No tengo ni idea, contestó abrumada la señorita Prim. Les dijo que todos estaban ciegos, tan ciegos que no eran capaces de ver que toda la vida de aquella mujer estaba en esas pobres pavas. El staret Ambrosio no dividía los problemas en grandes o pequeños como hace todo el mundo. Decía siempre que los ángeles están en las cosas sencillas, que nunca hay ángeles donde las cosas son complicadas. Él pensaba que lo pequeño es importante.
No, no se podía decir que fuesen niños normales, suspiró la bibliotecaria mientras se dirigía con paso rápido al jardín. Vuestro tío me ha pedido que no os pierda de vista, así que he venido a ver qué estabais haciendo, les dijo con franqueza. No estamos haciendo nada, solo leíamos un libro de cuando éramos pequeños, respondió Septimus. Ah, ¿y qué leíais? La historia de un sapo al que le encantaba conducir. ¿Lo conoce? Es un viejo libro, bastante viejo. Ya existía cuando la abuela era pequeña. Lo he leído y también lo he estudiado. ¿Estudiarlo? ¿Por qué? Si solo es un libro de niños, exclamó Tesseris con los ojos muy abiertos. Porque es algo más que un libro de niños, es literatura. Y la literatura se estudia, se analiza, se buscan sus influencias, se investiga qué se quiso decir con ella. Nuestro tío dice que hacer eso con los libros es estropearlos, señaló por fin Septimus. Él odia todo eso de los análisis de textos. Nunca nos ha obligado a hacerlo. En clase aprendemos partes de memoria y las decimos en voz alta. Y luego leemos los libros, los discutimos y después los volvemos a leer. Así que vuestro tío cree que hay que disfrutar los libros, no analizarlos. Sí, pero no solo lo dice de los libros, también de la música y de los cuadros. ¿Recuerda el día en que usted llegó? Vio el icono de Rublev y lo midió con un compás, ¿se acuerda?, preguntó Tesseris. La señorita Prim enrojeció ante la sospecha de que aquella criatura estuviese a punto de cuestionar su forma de aproximarse al arte. Me acuerdo, dijo secamente. Usted no me hizo caso cuando le dije que ningún mayor me había ayudado a pintar el icono. Los mayores me habrían dicho que utilizase el compás. Mi tío me dijo que un icono es una ventana entre este mundo y el otro, que así lo aprendió él de los viejos starets y que así se han pintado siempre. La señorita Prim se movió nerviosamente en su banco. Había algo perturbador en aquellos niños, aunque no podía explicar muy bien qué era. Algo inquietante, que convivía con una luminosa y soleada inocencia y con aquella ternura con la que veneraban cada una de las palabras que salían de la boca del hombre del sillón. Le queréis mucho, ¿verdad? Me refiero a vuestro tío. Sí, dijo el pequeño Decca, al tiempo que sus hermanos asentían con la cabeza. E inmediatamente añadió, él siempre dice la verdad. La llegada a San Ireneo de la madre de su jefe permitió a la señorita Prim conocer algo más acerca de este último, de su trayectoria personal y su formación. También acerca de sus costumbres y convicciones. La elegante y altiva anciana muestra una admiración y un orgullo innegables acerca de su hijo, mezclada no obstante con la desaprobación hacia lo que ella considera una opción disparatada, la de abandonar una trayectoria profesional brillante y formar en el alejado pueblecito una especie de colonia de selectos resistentes frente a lo peor de un mundo moderno, pragmático y superficial. Sin embargo, reconocerá que la educación que el hombre del sillón iba desarrollando con sus nietos es una prueba fehaciente de que todo aquello no era tan descabellado. Cuando llegue usted a mi edad sabrá que todo es posible. Mire a mi hijo. Hace unos años tenía por delante una brillantísima carrera académica. Era un hombre inteligente y encantador, con un futuro deslumbrante. ¿Y qué ha quedado de todo eso? Aquí le tiene, enterrado en este minúsculo pueblo, atrincherado en la vieja casa de su familia paterna, con 4 niños a su cargo y empeñado en caminar 3 kilómetros todos los días hasta un viejo monasterio antes de desayunar. Créame cuando le digo que todo es posible, vaya si lo es. Pero él parece muy feliz aquí, se atrevió a aventurar la señorita Prim. Lo es, desde luego que lo es. Eso es lo más irritante de todo, y debo reconocer que ha hecho un gran trabajo en este lugar. Usted no se imagina lo que era esto hace tan solo unos años. La bibliotecaria, que había olvidado hacía rato la dolorosa imagen de los volúmenes de Heródoto sobre la mesa, se acomodó en el sillón,
dispuesta a satisfacer su nunca del todo saciada curiosidad respecto al pueblo y su jefe. ¿Cómo se le ocurrió crear la colonia? No todo el mundo se decide a cometer una empresa tan extraordinaria. La anciana dejó su taza sobre la mesa, echó la cabeza hacia atrás y entrecerró los ojos como si hiciera un profundo esfuerzo por recordar. Ojalá lo supiera. En realidad, no creo que hubiese un único factor. Evidentemente tuvo que ver con su encuentro con ese viejo benedictino nonagenario del que imagino que ya habrá oído hablar. La señorita Prim se recostó en la butaca y degustó otro sorbo de la bebida que le había servido la dama. Recuerdo que acababa de terminar de dar un ciclo de conferencias, continuó la dama. Así que se tomó un descanso para asistir a un seminario universitario en Kansas. Algo descubrió allí, no me pregunté qué. Ese verano viajó a Egipto. Después visitó Simonos Petras en Athos y también estuvo en Bagú con los benedictinos. Al regresar, me dijo que había decidido vivir unos meses en la abadía de San Ireneo. Figúrese, en un monasterio de benedictinos tradicionalistas, él que no había pisado una iglesia en 20 años. Creí que no aguantaría, pero un año después me pidió permiso para reabrir la casa, y así empezó esta larga historia. Pero no se extrañe, la vida es sorprendente. La bibliotecaria, pensativa, guardó silencio. «¿Pero, y los niños?», preguntó. «¿No le preocupa que tenga demasiada influencia sobre los niños?». «¿Preocuparme?», exclamó la anciana con sorpresa. «Mi querida señorita Prim, mis nietos son los únicos niños que conozco que pueden recitar a Dante, a Virgilio o a Gasino, que leen textos clásicos en lengua original, que reconocen la mayoría de las grandes piezas musicales con solo unos cuantos acordes. No solo no estoy preocupada, sino que estoy orgullosa, francamente orgullosa. Es una de las pocas cosas que apruebo de este retiro eremítico que ha elegido mi hijo, y que, no le voy a mentir, detesto profundamente». La señorita Prim contestó: «No me refería a la cultura, sino a la religión. ¿No le preocupa que sean, por así decirlo, demasiado religiosos, precozmente religiosos? Ya sabe lo que quiero decir». La mujer volvió a mirar con incredulidad a la bibliotecaria y, sin mediar respuesta, soltó una alegre carcajada. «Pero, querida, veo que sabe muy poco sobre la casa en la que vive», dijo con los ojos brillantes por la risa. La señorita Prim la miró sin comprender. «¿Qué quiere decir?». La dama la contempló sonriendo. «Lo que quiero decir es que no fue mi hijo el que inculcó sus creencias en esas criaturas. Ya había dado algún que otro paso cuando se hizo cargo de ellos tras la muerte de mi hija. Había descubierto la profundidad del pensamiento y la cultura cristiana y disfrutaba extraordinariamente de la belleza del culto. Pero no había dado todavía el paso final. Se encontraba, por así decirlo, en el umbral. ¿No comprende lo que trato de decirle? No fue él quien lo hizo, fueron ellos. Fueron los niños, precisamente los niños, los que le guiaron hasta donde hoy está». El libro de Natalia San Martín, aunque nos narra sobre todo una historia de transformación personal de la protagonista, es también una elegante y rotunda crítica a ciertos aspectos de una modernidad superficial, acelerada, pragmática y nihilista. Uno de ellos, muy destacado en la novela, es la educación. En alguna ocasión, la autora ha afirmado que si uno ve cómo se educaron las generaciones anteriores y cómo se educan los niños ahora, llega a la conclusión de que tenemos un serio problema. Hemos delegado, dice, la educación en unas instituciones con unos planes de estudios muy rígidos, donde se aprende poco, y este poco no muy útil, y donde se priman las tecnologías y el éxito profesional para dentro de 10 o 15 años, en lugar de ir al fondo de las cosas. Y yo, concluye, me rebelo contra eso. Los habitantes de la singular colonia de San Ireneo de Arnois también se posicionan contra una educación de la cual, como se dirá en otro momento, se han apoderado los sofistas.
quienes siguieron al hombre del sillón a este reducto de vida singular, están convencidos de que el mundo no va a educar a sus hijos mejor que ellos, y por eso los educan en casa y en comunidad. El que es especialista en literatura enseña literatura, el que es especialista en arte enseña arte, y el que es especialista en química enseña química. Ciertamente hay algo de utopía en la idea, pero no es descabellada en absoluto. De hecho, durante siglos, las generaciones leían, pensaban y aprendían sin necesidad de escuelas formales y obligatorias ni rígidos planes de estudios controlados por el Estado, lo cual es algo moderno. En el texto que leeremos enseguida, se nos plantea una pregunta crucial a este respecto. Si usted estuviese convencida de que el mundo ha olvidado cómo pensar y educar, si creyese que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, si pensase que ha ahogado la fuerza de la verdad, ¿permitiría que ese mundo enseñase algo a sus hijos? Toda educación, viene a decirse, debería empezar en el hogar y con el asombro. De hecho, la escuela de San Ireneo cuenta con una maestra, la señorita Eugenia Mott, seleccionada por las familias, cuya formación no es erudita en absoluto. Atiende a los niños tempranamente durante un máximo de 3 años para poner unas bases elementales, y el resto de la labor educativa corre por cuenta de las familias, entre las que se hallan personas con notable formación humanística y científica. Y los resultados no pueden ser más halagüeños. La señorita Prim reconoció que no había visto nunca una escuela como aquella. Situada en el centro del pueblo, justo en la plaza principal, el colegio de Eugenia Mott estaba rodeado por una valla de madera literalmente aplastada por el peso de abundantes rosales cuya frondosidad el otoño había conseguido ya domar. A ambos lados del edificio, 2 enormes plátanos enmarcaban la puerta de entrada. Sobre el dintel colgaba un cartel que retaba orgullosamente a los pequeños alumnos con una vieja máxima latina: sapere aude, atrévete a saber. Todo el mundo le preguntaba cómo conseguía aquellas rosas perfectas en un jardín plagado de niños ruidosos. Naturalmente, contaba con un truco. Una maestra no podía salir adelante en la vida sin un truco. El suyo consistía en asignar a cada niño un rosal a principios de curso. Esa pequeña distinción estimulaba el orgullo del pequeño, le hacía sentirse importante y le impulsaba a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Ella solo tenía a los alumnos 3 años. Les enseñaba a poco más que a leer y a escribir, algo de geometría, un poco de aritmética y quizá hasta unas nociones de retórica. Da la impresión, observaba la señorita Prim, de ser una mujer buena y sencilla, aunque no me parece excesivamente brillante. Me sorprende que la eligiesen como profesora. Creía que en San Ireneo la educación era un gran valor. ¿Quiere decir que la encuentra vulgar? Lo que quiero decir es que esperaba a alguien menos sencillo. ¿Está bien preparada académicamente?, contestó con sutileza. En absoluto. Es una simple maestra, extremadamente simple. Pero esa educación basada en los clásicos que se imparte en San Ireneo, no todo el mundo está preparado para enseñar eso. La vieja dama se volvió a la bibliotecaria. Mi querida señorita Prim, ¿todavía no ha comprendido usted cómo funcionan las cosas aquí? Eugenia Mott es una maestra sencilla, extremadamente sencilla, porque lo que deseaba contratar San Ireneo a sus hijos era exactamente eso, una maestra sin pretensiones intelectuales. Discúlpeme que insista, dijo la bibliotecaria desconcertada, pero no consigo entender por qué un lugar en el que los niños representan a Antígona en griego puede querer una maestra de escuela sin aspiraciones intelectuales. Porque en realidad no necesitan a nadie que enseñe nada a los niños, porque son ellos los que educan personalmente a sus hijos. Son ellos los que les enseñan a recitar poemas de Ariosto antes de aprender a leer. Ellos los que les explican la geometría de Euclides con los elementos como libro de texto. Ellos los que juegan a hacerles escuchar un fragmento de motete de Palestrina para que adivinen cuál es.
Son ellos, querida, los que cruzan media Europa periódicamente para sentar a sus pequeños frente al Noli Me Tangere de Fra Angelico, para mostrarles el altar mayor de San Juan de Letrán, para enfrentarlos al capitel del templo de Afrodita. Pero entonces, ¿para qué quieren una maestra?, dijo la bibliotecaria. Para que cuide todo ese trabajo, para que lo conserve, para que lo proteja, o para que lo entienda usted mejor, para que no lo estropee. ¿Se escandaliza? Si contrataran a una maestra repletas de teorías sobre pedagogía, sociología, psicología infantil y todas esas ciencias modernistas, tendrían el zorro dentro del gallinero. Piénselo de esta forma. Si usted estuviese convencida de que el mundo ha olvidado cómo pensar y educar, si creyese que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, si pensase que ha ahogado la fuerza de la verdad, ¿permitiría que ese mundo enseñase algo a sus hijos? En el discurrir de los días de Prudencia Prim por el sorprendente pueblo de San Ireneo de Arnois, tiene lugar una conversación entre la joven bibliotecaria y su jefe, el hombre del sillón. La señorita Prim vuelve contrariada de una reunión en el pueblo, en la que, por su afán de resultar amable, se ha puesto de manifiesto que había faltado a la verdad acerca de un asunto en principio trivial. El malestar le lleva a desahogarse con su jefe, lo que da pie a una conversación acerca del pecado original, que ciertamente acabará siendo de todo menos trivial. Hemos de afirmar al respecto que la existencia de lo que la Iglesia llama pecado original es de una evidencia aplastante. Basta mirar nuestro entorno y sobre todo dentro de nosotros mismos. Chesterton escribió irónicamente que algunos nuevos teólogos niegan el pecado original, que es la única parte de la teología cristiana que puede de verdad ser probada. La revelación nos enseña que al crear al hombre, Dios lo constituyó en un estado de santidad y justicia, ofreciéndole la gracia de participar en su vida divina, el llamado estado de elevación sobrenatural. Pero al comienzo de la historia, el hombre se rebeló y rechazó la comunión con su Creador, lo que trajo consigo la pérdida de dones sobrenaturales y preternaturales, así como un daño en la misma naturaleza humana, si bien ésta no quedó esencialmente corrompida. Después del pecado, no todo lo que se experimenta como espontáneo es bueno. La vida humana tiene así pues el carácter de un combate, en el que la gracia de Dios es indispensable. La principal consecuencia práctica de la doctrina de la elevación y del pecado original es el realismo que debe guiar la vida del cristiano, consciente tanto de la grandeza de su ser hijo de Dios como de la miseria de su condición de pecador. Este realismo, primero, previene tanto de un optimismo ingenuo como de un pesimismo desesperanzado. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en los ámbitos de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. En segundo lugar, da una serena confianza en Dios misericordioso, que no abandona a su criatura, perdona siempre y conduce todo hacia el bien. En tercer lugar, suscita una actitud de profunda humildad, que lleva a reconocer sin extrañeza los propios pecados y a dolerse de ellos. En el transcurso de la historia del pensamiento, la cuestión del pecado original se traduce por la cuestión de si el ser humano se basta a sí mismo o no, y en consecuencia, si puede o no salvarse a sí mismo. En la modernidad y la posmodernidad se dan los dos extremos, optimismo y pesimismo antropológicos radicales. Ciertamente, el dogma del pecado original puede ofender el orgullo del hombre, ya que le dice que está herido en su voluntad y en su libertad, y que es incapaz de vencer el mal con sus solas fuerzas. Pero es un hecho que algo hay que no permite hablar de una humanidad intachable. Y así, aunque aceptamos de mejor grado que se nos hable de defectos o limitaciones, la sola mención del pecado nos lleva a la humillación y por ello a la humildad. Es justamente este espíritu de humildad lo que debiera caracterizar nuestra mirada cristiana frente a los, llamémoslos, dogmas aún vigentes de la Ilustración y del progreso indefinido de un hombre autosuficiente, gracias, entre otras cosas, a los avances y certezas de la ciencia
y a la acumulación de poder y de riqueza. No existe la victoria definitiva de uno solo sobre los propios defectos, Prudencia. No es un campo en el que funcione la mera fuerza de voluntad. Tenemos una naturaleza defectuosa, una especie de vieja locomotora herida, y como consecuencia de ello, por mucho que nos empeñemos, tendemos siempre a fallar. Angustiarse por ello es absurdo y aunque se enfade un poco al oír esto, también soberbio. Lo que hay que hacer, aunque sé que esta respuesta no le gusta, es pedir ayuda a quien hizo la máquina cada vez que uno falla, y en todo caso, dejar que la mejore poco a poco, inyectándole de vez en cuando una buena dosis de aceite. Esa es una explicación religiosa y yo no soy religiosa. No utilice ese argumento conmigo, por favor, no sirve, dijo ella con la nariz enrojecida por el frío y el llanto. Él apoyó la nuca en el reposacabezas del asiento y se rió. Esa respuesta no es digna de una mente lúcida, Prudencia, y es uno de los frutos de esa educación antitomista de la que tan orgullosa está. La cuestión aquí o en cualquier otra discusión no es si mi respuesta es o no religiosa, sino si es o no cierta. ¿Es que no ve la diferencia? Contraargumente, Prudencia, dígame que cree que no es cierto lo que digo. Explíqueme por qué no es cierto. Pero no me responda que mi argumento no sirve porque es religioso. La única razón por la que mi argumento puede no servir aquí o en el fin del mundo es simplemente porque resulte falso. Está bien, pues le digo que no sirve porque es falso. ¿De verdad? ¿Eso quiere decir que cree usted que el ser humano es capaz de alcanzar la perfección y mantenerse en ese nivel de excelencia moral por sus propias fuerzas? ¿No cree entonces que errar es humano? ¿Cree que el hombre no falla? Por supuesto que no creo eso. Sé perfectamente que equivocarse es humano y que nadie es perfecto. Es decir, que en el fondo cree que buena parte de lo que yo he dicho es cierto. Lo que ocurre es que usted solo reconoce la verdad cuando ésta se viste con ropa secular. La señorita Prim miró al hombre del sillón a través de la penumbra y se preguntó con amargura por qué, incluso en momentos sombríos como aquel, sus conversaciones con él eran mucho más interesantes que las que tenía con el resto del mundo. ¿Por qué el único hombre con el que hablar era una actividad tan estimulante tenía que ser también el más terco y odioso de su especie? Tengo frío. ¿Le importaría llevarme ya a casa? ¿Importarme? Yo siempre estoy dispuesto a llevarla a casa, Prudencia. Víctor Frankl, iniciador de la escuela de psicoterapia llamada logoterapia, describía su teoría como un procedimiento en el cual los pacientes tienen que oír cosas que a menudo son muy desagradables de escuchar, ya que han de enfrentarse con el sentido de su vida para, a continuación, rectificar su orientación en tal sentido. Hacerles sabedores de esa tarea y despertar en ellos una conciencia de sí mismos más plena les lleva a plantearse si caminan en la dirección adecuada y si deben rectificar el rumbo. Pues bien, en la historia que nos narra Natalia San Martín hay un momento que parece secundario, pero que además de darnos claves acerca de los personajes principales de la novela, encierra una importante reflexión que tiene precisamente que ver con el tema del que hoy estamos hablando en el programa. Vamos a conocer que la vida de la madre del hombre del sillón, esa gran señora, está marcada por una triste decisión que afectó a toda su familia y que en ella faltó, como se dice en el libro, esa persona o personas que son una bendición para la propia vida y cuya función consiste en decir lo que uno de ninguna manera quiere oír. Nos hallamos en el capítulo 3 de la segunda parte.
Hemos sabido que los niños de San Ireneo de Arnois acuden en sus primeros años a la escuela de la señorita Mott para recibir una básica instrucción elemental. También hemos conocido que la sencilla maestra, una mujer ya de cierta edad, fue abandonada años atrás por su marido. Pero un buen día, los dos niños más pequeños de la casa irrumpieron con la noticia bomba del regreso del marido pródigo. Se puede suponer el revuelo que tal hecho produjo en los circunstantes, en este caso sobre todo la anciana madre del hombre del sillón y la propia señorita Prim. Ambas habían empezado a congeniar más allá de la áspera sinceridad de la anciana para los reproches, lo mismo que para los halagos. La bibliotecaria había descubierto en la severidad de aquel carácter una explicación a la asombrosa fortaleza que siempre había admirado en las viejas dinastías, esa férrea capacidad de mantener las costumbres y los juicios propios a través de guerras, reveses y revoluciones, esa virtud de recordar siempre y en todo momento quién era uno, más que de ocuparse como hacían los modernos de adivinar hacia dónde iba. «Prudencia», dijo la anciana, «tal vez deberíamos ir a visitar a Eugenia, ¿no le parece? Las mujeres como ella a menudo no saben cómo reaccionar ante estos avatares. No quisiera que ese canalla volviese a burlarse de ella». La señorita Prim convino en que la posibilidad de que Eugenia Mott fuese burlada de nuevo era algo a tener en cuenta y aceptó de buen grado la sugerencia de la anciana. Al llegar al domicilio de la buena mujer, ambas se encuentran con la sorpresa de que el hombre del sillón ya se encontraba en él, intentando consolar y aconsejar a la maestra. Se produce entonces un encontronazo entre la anciana y su hijo, puesto que ella está completamente segura de que el marido arrepentido no debe ser perdonado y readmitido por su mujer bajo ningún motivo, mientras que el hombre del sillón le recomienda no interferir de manera tan tajante. La obstinada insistencia de la madre y la oposición expresada por su hijo pondrá de manifiesto una profunda y dolorosa experiencia latente durante muchos años en la historia familiar. El hombre del sillón se acercó a su madre antes de que ésta pudiera contestar y le dijo en voz baja pero audible: «Te recuerdo que es una decisión suya, no es tu vida ni es la mía. Ella no tiene experiencia en esto y tú tampoco. ¿Cómo resolver una situación como esta? No debe permitirle volver, no debe dejar que ese hombre vuelva a poner jamás los pies en su casa». «¿Por qué?», dijo él entonces con un tono de voz bajo y severo que la señorita Prim nunca antes le había oído utilizar. «¿Quizá porque tú tampoco lo permitiste?». La mirada que la anciana dama dirigió a su hijo fue tan terrible que la bibliotecaria pensó que se había abierto la puerta de pronto y una corriente de aire frío había entrado en la habitación. «¿Cómo te atreves?», exclamó entre dientes antes de levantarse, coger su abrigo y salir de la habitación seguida de su doncella. La herida de un drama familiar pasado ha vuelto a reabrirse, ya que, según se nos cuenta, lo que le está ocurriendo a la maestra de San Ireneo aconteció años atrás en la noble familia con resultados nada positivos. La madre pudo haber perdonado a su marido en su día, pero decidió no hacerlo para perseguir por sí misma su propia felicidad a riesgo de sacrificar la de su familia. La anciana le confesará a la señorita Prim su pesar íntimo por ello. Mi querida Prudencia, hay momentos en la vida en que a todos se nos presentan dilemas que no quisiéramos tener que resolver. Aunque en cada vida ese dilema aparece disfrazado con ropajes diferentes, su esencia es siempre la misma. Hay un sacrificio y hay que escoger una víctima, uno mismo o los demás.
Naturalmente, cuando se trata de los hijos no debería haber dificultad alguna. Ellos están siempre en primer lugar. Se vive, se vigila, se escucha, se juega, se enseña, se hace todo pensando en ellos. Pero un buen día llega el gran dilema, ese que toca el corazón, que maltrata el espíritu, que amenaza la propia estima. Llega un día ante una y pone sobre la mesa la posibilidad de elegir entre dos caminos, al final de cada uno de los cuales aguarda un sacrificio. Si se toma el de la derecha, el sacrificio recae sobre una misma. Si se toma el de la izquierda, son ellos los que cargan con él. ¿Me sigue? Continúe, por favor. Dicho así parece muy crudo, ¿no es cierto? Se preguntará usted cómo se puede escoger el camino de la izquierda y dejar que sean ellos los que soporten la carga. Pero no es tan sencillo, querida, porque cuando una decide tomar el segundo camino, nunca se permite a sí misma ver la realidad tal cual es y sin excusas. Una se dice que si no persigue su propia felicidad, ellos también sufrirán. Se dice que tiene derecho a ser feliz y que solo existe una vida. Se dice que ellos están mejor así, que son pequeños, que tarde o temprano lo superarán. Pero lo cierto es que se escoge, y lo cierto también es que esa elección siempre tiene un precio. La señorita Prim se volvió a la anciana y tomó sus frías manos entre las suyas. Después la miró y por primera vez la vio encogida, pequeña y frágil. A mí se me presentó ese dilema, Prudencia. No importan ahora los detalles. Basta con que sepa que pude elegir el camino de la derecha, pero escogí el de la izquierda. Ese fue el que escogí. Algo más tarde, la señorita Prim se queda a solas con su jefe. Este, consciente del dolor recién aflorado por la herida familiar, pregunta a la señorita Prim si su madre se encuentra bien. Supongo que sí, pero creo que se siente muy triste. Piensa que usted la culpa de algo que ocurrió hace muchos años. El hombre del sillón guardó silencio unos instantes. No es cierto. La perdoné también hace muchos años, cuando todavía era un muchacho. Es ella la que se culpa a sí misma, pero no puede reconocerlo. Es más fácil proyectar la culpa en los ojos de los demás y defenderse de ello que encontrarla en el interior de uno mismo, donde no hay defensa posible. Pero usted le dijo algo muy duro esta tarde. Yo misma me sorprendí de que fuese capaz de decir algo así delante de todos. Mientras su jefe sacaba las llaves del coche y le abría la puerta, la bibliotecaria se preguntó si no habría ido demasiado lejos con aquellas palabras. El problema de mi madre es que no hay nadie a cuya autoridad pueda someterse, dijo el hombre del sillón. Perdió a sus padres hace muchos años. Perdió también a su marido. No tiene en cuenta la opinión de sus parientes, nunca lo ha hecho, y mucho menos la de sus hijos. No hay disciplina humana o espiritual a la que someta su voluntad. Se guía únicamente por sus juicios, y son sus juicios también el único tribunal encargado de reprenderla cuando comete un error. ¿Se imagina cómo sería usted si no tuviese personas cerca con capacidad para influenciarla? Nadie para señalarle sus defectos, nadie para hacerle frente cuando se excede en su carácter, nadie para corregirla cuando se equivoca. Mi madre no tiene a esa persona o personas que son una bendición para la propia vida y cuya función consiste en decir lo que uno de ninguna manera quiere oír. Esta noche ha estado a punto de cometer un error que habría pagado una persona débil e inocente, y yo no he podido permitirlo, eso es todo. No hay rencor, ni culpa ni acusación alguna por mi parte. Todo lo contrario, soy un hijo que quiere profundamente a su madre, créame. Han pasado algunos meses desde que Prudencia Prim llegara a San Ireneo de Arnois para ejercer como bibliotecaria en la casa familiar del hombre del sillón. La joven no había dejado de conocer a gente interesante, o mejor, sorprendente, que le había hecho someter a revisión algunos de sus criterios. Desde los pequeños de la familia, pasando por su jefe y por la madre de éste, hasta algunas de las singulares mujeres que vivían en el pueblo, como Hortensia Oillet o Herminia Tromont, directora de la Gaceta de San Ireneo. Pero si de alguien podía decir que se había ganado su amistad,
era del sabio y amable Horacio de Las, el escéptico y viejo amigo de su jefe. Fue precisamente en una conversación con Horacio cuando tuvo noticia del anciano abad benedictino que puso en marcha la colonia de resistentes contra la modernidad que la había acogido junto con su propio jefe, el hombre del sillón. Lo que más impresionó a la señorita Prim fue la afirmación que, a juicio de Horacio, caracterizaba al anciano monje. Es el único hombre que conozco que tiene un pie en este mundo y otro en el otro. Es un hombre capaz de ver lo que los demás no podemos ver. La vida contemplativa está trenzada, como sabemos, de trabajo y oración, pero una mirada contemplativa que ha recibido la luz de lo alto es capaz de ver dentro, en el corazón de los hombres. Que sea además un escéptico quien haga tal afirmación, sumirá a la bibliotecaria en la mayor de las perplejidades, a la vez que suscitará su curiosidad. ¿Qué tiene ese monje de particular? ¿Por qué es tan popular?, dijo la señorita Prim. La respuesta más evidente es que él, junto al hombre que la emplea a usted, fundó esta colonia. La menos evidente es que es el único hombre que conozco que tiene un pie en este mundo y otro en el otro, contestó Horacio. ¿Quiere decir que está muriéndose?, replicó la señorita Prim. No, se trata de algo tan sencillo como esto. Es un hombre capaz de ver lo que los demás no podemos ver. Al escuchar estas palabras, la bibliotecaria sintió una oleada de cansina e indignación. ¿Ver lo que los demás no pueden ver? En el mundo real, tal y como ella lo concebía, todo era susceptible de plasmarse o registrarse de algún modo. Todo debía tener una traducción en el mundo visible. ¿Quiere decir que es un místico?, preguntó con frialdad la señorita Prim. Si lo es, contestó Horacio, es demasiado humilde para reconocerlo. Pero hay que decir que de existir algo, y se lo dice un escéptico, él tiene una extraña familiaridad con ello, sea lo que sea. La señorita Prim sonrió con suficiencia. ¿Y por qué deduce usted eso? ¿Es algo en su mirada? ¿Hay un aura alrededor de su figura? No es tanto lo que uno ve en su mirada como lo que él ve en la mirada de los demás. ¿Quiere decir que adivina lo que uno piensa? Quiero decir que sabe lo que uno es. La señorita Prim se sintió repentinamente incómoda. Yo creía que era usted un hombre científico. No puede creer que ese hombre adivina cosas. Naturalmente que no puedo, pero yo no he dicho eso. Solo he dicho que ese hombre sabe cosas. ¿Y no es lo mismo, acaso? Desde luego que no. Le reto a que se acerque un día a hablar con él. No pienso hacerlo, gracias. ¿Es que tiene miedo? Dígame una cosa, Prudencia. ¿Hay algún agujero negro en esa joven vida suya? ¿Algo con lo que usted deba vivir y de lo que querría deshacerse? ¿Una mancha en su conciencia, un temor sin resolver? ¿Un rumor de desesperación? ¿Y qué si lo hubiese?, respondió la bibliotecaria con la barbilla levantada. Todo el mundo tiene no uno, sino muchos. Tiene usted razón. Todo el mundo los tiene. Pero lo que yo trato de decirle es que él los conoce. Conoce lo que hay en las conciencias. Lee en ellas como en un libro abierto. Sigo insistiendo en que me sorprende oír eso de un hombre que no se caracteriza por ser crédulo precisamente, dijo la señorita Prim. Ese es precisamente el quid de la cuestión, Prudencia, contestó Horacio. El mío es un escepticismo científico. Acepto todo presupuesto que cuente con una evidencia empírica que lo respalde. ¿Ah, sí?, respondió la bibliotecaria.
¿Y hay una evidencia empírica según la cual ese anciano monje sabe lo que uno es? Su acompañante se detuvo para mirarla a los ojos. ¿Que si la hay? Por supuesto que la hay. ¿Y cuál es? Si puede saberse. Los agujeros negros de mi propia vida, naturalmente, contestó Horacio. Leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera, por el fallecido profesor Santiago Arellano Hernández. Esta sección tuvo lugar dentro del programa Ojos para Ver en el año 2021 e inicio de 2022, un programa que realizaba junto con Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray.